Buenas noches para todos, bienvenidos a esta nueva tutoría. Soy su tutor José Osvaldo Ortúa García. Les presento en este momento el índice de esta tutoría que hemos llamado Fonética, los sonidos del lenguaje. Les presento en este momento el orden de las actividades que se van a realizar durante esta tutoría. Es importante que tengamos en cuenta que esta tutoría tiene una población target o a quién va dirigido. Esta tutoría está dirigida a todos los estudiantes del programa de lenguas extranjeras Liley de cualquier periodo, ya que es un curso electivo que se llama Introduction to Linguistics, Introducción a la Electiva, que pertenece a la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. The presentation of the topic, la presentación del tema, es importante. Esta clase tutorial sobre fonética, en este caso la hemos titulado La fonética, los sonidos del lenguaje. Recuerden que pertenece al curso de Introduction to Linguistics, Introducción a la Lingüística, y vamos a abordar una serie de subtemas que pertenecen al campo de la fonética, como es el reconocimiento del aparato fonador, el alfabeto fonético internacional, el modo y el punto de articulación, y vamos a trabajar un concepto fundamental para la fonética que se llama la voz, que tiene que ver con la sonoridad o la sordez de los sonidos de acuerdo a la acción de las cuerdas vocales. Y nos vamos a enfocar en dos sonidos fundamentales que, como hablantes del español y futuros docentes de inglés, los tenemos que tener perfectos, que son el sonido de la representación de la TH en inglés y el sonido de los verbos regulares en inglés. ¿Listo? Continuamos. El propósito de aprendizaje, en este caso, es permitirle a los estudiantes entender y producir de manera adecuada los sonidos del inglés a través de la enseñanza de la fonética, practicando el alfabeto fonético internacional y los principios de articulación y modulación. Recuerden que la lingüística, que es el estudio científico de las lenguas, pues tiene una serie de ramas, como la fonología, la fonética, la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la fonética. La fonética, pues, es el estudio de los sonidos del habla, o sea, esa representación de los sonidos. Y recuerden que conocer una lengua incluye conocer todos los sonidos de esa lengua. Y se dice que cualquier persona que conoce una lengua y que conoce también sabe cómo segmentar las oraciones en palabras y luego esas palabras en sonidos. Como estudiantes de lenguas extranjeras y futuros profesores, ustedes deben conocer ese proceso. Y ese proceso se sabe gracias a la fonética. La fonética o la ciencia de la fonética busca describir todos los sonidos de todas las lenguas del mundo y para eso se subdivide en tres tipos de fonética: la fonética acústica, la fonética auditiva y la fonética articulatoria. ¿Okay? Otro aspecto fundamental como docentes de lengua es el reconocimiento y la identificación del sistema articulatorio o nuestro tracto vocal, lo que llamamos en inglés de Human Vocal Tract, the Articulatory System. Gracias a este sistema articulatorio, todos los seres humanos podemos producir los fonemas, los sonidos del lenguaje. ¿Okay? Existen dos tipos de fonemas o dos tipos de sonidos. Unos se llaman vocales y otros se llaman consonantes. Cuando producimos las vocales, el aire sale desde nuestros pulmones a través de nuestro tracto vocal sin ninguna obstrucción. A, E, I, O, U. ¿Sí ven? Sin ninguna obstrucción. Cuando se produce una obstrucción o unimos alguna parte, algún órgano de nuestro sistema articulatorio, entonces hay una modificación en la manera como sale el aire de nuestros pulmones a través del tracto vocal y se producen las consonantes. Por ejemplo, cuando voy a pronunciar la representación de la letra M, lo primero que hago es unir mis dos labios. Eso es un sonido bilabial porque hay una obstrucción de la manera como sale el aire para pronunciar la M. ¿Ok? Mientras que cuando pronuncio las vocales no hay obstrucción. A, ¿sí ven? Para decir ma. ¿Ok? Excelente. Vamos a practicar. Aquí yo les mostré todas las partes o los órganos del aparato fonador, pero vamos a ver si nos recordamos. Recuerden que vamos a iniciar siempre con la cavidad nasal, seguido con el paladar duro. ¿Ok? En esta zona se llama la zona alveolar, que está muy cerca aquí a los labios, de lips. ¿Ok? Seguido más adentro con los teeth, dientes, el esófago, la tráquea, el paladar blando, la úvula, ¿ok? La lengua, ¿ok? Que siempre la utilizamos para producir sonidos y articular y modular, la epiglotis, las cuerdas vocales y la glotis. Estas últimas tres conforman la laringe. Excelente, chicos, identificaron todas las partes del sistema articulatorio o fonador. Excelente. Continuemos.
En 1888, un grupo de lingüistas creó o asoció todos los sonidos de las lenguas en un sistema de símbolos que se llama el International Phonetic Alphabet, del alfabeto fonético internacional, y se dice que una persona que conozca el del alfabeto fonético internacional puede escribir y puede pronunciar cualquier palabra en cualquier idioma. Aquí vamos a ver a continuación un ejemplo de esos símbolos en el alfabeto fonético internacional. Pay attention, pongamos cuidado. E, Y ese sería el read, símbolo para pronunciar la palabra read, leer en I, inglés. sit, 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 perdón. U, book, Book. Vamos a adelantarlo un poquito. O, sword, Sword. ua, Ua. Vamos aquí. tour, Tour. Miren boy, el símbolo para pronunciar boy. boy, Boy. O, O. go. Go. Very good people. Yo les voy a compartir este video para que ustedes puedan practicar todos los sonidos del alfabeto fonético internacional. ¿Ok? Aparte de conocer del alfabeto fonético internacional y todos los símbolos de los sonidos de los idiomas, es importante conocer dos conceptos para poder clasificar todos esos sonidos. Uno de esos conceptos es el modo de articulación, que se refiere al cómo sale el aire o cómo ese aire es obstruido para poder pronunciar las consonantes. ¿Ok? Miren que aquí están clasificadas todas las consonantes de todos los idiomas. Vamos a ver un videito sobre el modo de articulación. Manner of articulation. Modo de This articulación. is how we articulate or make sounds. Oiga, ¿cómo articulamos o cómo producimos los sonidos? A eso se refiere el modo de articulación, al cómo, ¿ok? Pues de acuerdo a la manera como se obstruyen utilizando los órganos para producir las consonantes. Y el otro aspecto es el punto de articulación, que se refiere a dónde, en qué lugar del tracto vocal, del aparato fonador, producimos los sonidos gracias a los órganos como la lengua, los dientes, etc. Y esto se llama el punto de articulación. Veamos el video. What does place of articulation mean? Well, this is important in pronunciation because it's talking about where in the mouth Ojo, ¿dónde en la boca, en el aparato fonador, or in the body, o en el in cuerpo, the throat, en la garganta, do we make the sound? producimos el sonido? ¿En qué parte del aparato fonador producimos el sonido? Entonces recuerden, el modo de articulación, cómo el aire sale y es obstruido para producir los sonidos de las consonantes, y el punto de articulación, en dónde. Entonces, de acuerdo al modo de articulación y de acuerdo al punto de articulación. Y otro concepto que se debe manejar es el de la voz, que en inglés se llama voicing, y tiene dos conceptos: voiceless and voiced. Voiced sounds and voiceless sounds. Un sonido voiced significa que es un sonido sonoro, o sea que las cuerdas vocales vibran. Un sonido sordo significa que las cuerdas vocales se relajan y no vibran, ¿ok? Para hacer este ejercicio vamos a tocarnos aquí, que es supremamente importante para aprender algunos sonidos que son característicos del inglés, ¿ok? Aquí he agrupado los sonidos de las consonantes en parejas. Entonces están en parejas porque uno es sordo acompañado del sonoro. En este caso está el sonido de la P y de la B. El sonido, cuando yo pronuncio la B, hay una vibración de las cuerdas vocales, entonces por eso el sonido que representa la B es un sonido sonoro. Mientras que cuando produzco la P, no hay vibración, las cuerdas vocales se relajan, entonces es un sonido sordo. En esta tutoría nos vamos a enfocar en dos sonidos: el sonido de la TH, las palabras que se escriben con TH en inglés, puesto que ese sonido no existe en español. Y el otro sonido que vamos a trabajar es el de la D y la T, para pronunciar adecuadamente los verbos regulares en pasado, en inglés. Entonces, la TH, que representa varias palabras, representa dos sonidos en inglés. Uno es sonoro porque las cuerdas vocales vibran, y otro es sordo. El ejemplo de este es, por ejemplo, la palabra those, those, those. Cuando yo produzco esa palabra, las cuerdas vocales vibran. Entonces la palabra those tiene un sonido de la TH sonoro. Mientras que cuando pronuncio la palabra cumpleaños, birthday, there's no vibration, las cuerdas vocales se relajan y no hay vibración. Entonces la palabra birthday representa la TH dentro de un sonido sordo. Vamos a ver otro ejemplo. Miren la palabra thin, están relajadas, no hay vibración, entonces es sordo. Pero la palabra worthy,
hay vibración, entonces sería la representación de la TH sonoro. Vamos a hacer aprendizaje significativo a través de un word wall. Okay. Entonces vamos a practicar los sonidos sordos y sonoros de la TH. Ok. Let's do it together. Hagámoslos juntos. ¿Listo? Thus, there is vibration, hay vibración. Then, hay vibración. That, there is no vibration. And voiced or voiceless, sordo. With, no hay vibración. Thin, no hay vibración. Thud, no hay vibración. Path, no vibration. These, oh, there is vibration, hay vibración, entonces es un sonido sonoro. Then, hay vibración. Math, no hay vibración. That, them. Ok, let's check. Vamos a chequear. Wow, nos fue supremamente bien, excelente. Muy bien ese aprendizaje significativo con respecto a los sonidos sonoros y sordos de la TH en inglés. Otra manera importantísima de practicar y mejorar la pronunciación es a través de los trabalenguas. El hecho de hacer aliteración o repetición de un mismo sonido nos permite mejorar el acento y la pronunciación. Vamos a practicar este. Can you, can, a can, as a can, or can, a can. Puedes enlatar una lata como un enlatador puede enlatar una lata y usted puede hacer lo mismo en cualquier idioma con cualquier trabalengua. Entonces, como les había comentado al inicio, vamos a trabajar también la manera como se deben pronunciar correctamente los verbos regulares en inglés. Recuerden que los verbos regulares se forman al agregarle de o ed al verbo. ¿Y cómo los pronunciamos? Porque siempre decimos playa, Rainer, Kuket. No. La manera correcta es teniendo en cuenta la sonoridad o la sordez del verbo. Entonces miramos si el último sonido del verbo es un sonido sonoro, a voiced sound, ok, como i, entonces el pasado lo pronunciamos con d. Played, rained, ok. Pero si estamos ante un sonido sordo, en el último sonido como el k, y el ch, que no vibran las cuerdas vocales, entonces lo pronunciamos como t, cooked, watched, ok. Y cuando el verbo ya termina en d o en t, que son los sonidos que estamos pronunciando, entonces decimos needed, wanted, lo pronunciamos como id. Y esta es la manera de identificar la sonoridad o la sordez de los sonidos y pronunciar correctamente los verbos regulares en inglés. Entonces ahora vamos a hacer trabajo colaborativo con base en esa práctica de cómo pronunciar bien los verbos regulares en pasado. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un trabajo colaborativo a través de un foro. Aquí les voy a compartir el link del foro. ¿Okay? Y están las instrucciones muy claras. Primero que todo, usted va a escoger 10 verbos de esta lista de verbos regulares. Luego va a ir a Vocaro. ¿Okay? Vocaro es una app para grabar sonidos. Y en Vocaro va a grabar 10 verbos regulares. ¿Ok? ¿Ready? ¿Listos? Worked, danced, cooked, played, tried, needed, waited, wanted, loved, dreamed. Ok, una vez usted haya grabado sus videos, le da a guardar y compartir, copia el link, se vuelve al foro, va al foro y va a replicar, va a responder y va a decir, comparto mis avances. Pegas el link de tu audio, ok. Quedo atento a retroalimentación. Y lo posteas en el foro, porque recuerde que el foro dice que tienes que grabar el audio, postearlo, pero luego tienes que revisar el progreso de tus compañeros y debes darle un feedback o retroalimentación positiva. ¿Listo? También podemos escuchar para saber que si en realidad se grabó bien nuestro audio, ¿vale? Worked, danced, cooked. Muy bien. Continuemos. Y finalmente hay una evaluación, chicos, que hemos aprendido sobre fonética. ¿Listos? ¿Listos para la evaluación? Vamos. Ya sé que tenemos un pequeño quizito. Primera pregunta, ¿cuál es la unidad más pequeña de los sonidos del lenguaje? Recuerden que es el fonema. Muy bien. ¿Qué término describe las propiedades físicas de los sonidos? Recuerde que las propiedades físicas es la articulatoria. Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es el término para los sonidos producidos con la vibración de las cuerdas vocales? Recuerden que son los sonidos sonoros. Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es el estudio de los sonidos con respecto a los idiomas del lenguaje? Pues la fonética.
Y la última, ok, which phonetic feature refers, ¿qué característica se refiere a cómo se producen los sonidos? Al cómo, el modo de articulación, manner of articulation. Excelente, chicos, hemos ganado. Muy bien. Y hemos llegado al final de esta tutoría. Recuerden que las conclusiones es que la enseñanza de la fonética es esencial para ayudar a los aprendices del idioma a perfeccionar la manera correcta de pronunciar y mejorar su comunicación y sus habilidades de comunicación. Y entender los sonidos de un lenguaje y cómo se producen. A través de esto los estudiantes pueden reducir malos entendidos y ganar confianza al hablar. Les comparto la bibliografía que utilicé. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de gran ayuda y de mucho aprendizaje. Recuerden que la educación es un camino que recorremos juntos. Su riqueza se construye con los aportes de todos. Thank you. Gracias.